Muy bien, nos toca hoy estudiar Pedro y Juan ante el concilio en Hechos capítulo 4, 5 a 22. Conviene que repasemos, y una cosa que debía haber hecho, conviene que repasemos un poco lo que estudiamos en capítulo 3. Que Pedro comenzó a predicar a la gente que se juntó después de la sanación del cojo. Y les habló de Jesús y de que el milagro había sido hecho por el poder de Jesús y que no hay esperanza aparte de Jesús. Todos felices, menos, como vemos en capítulo 4, versículo 3, los oficiales. Sí, puedes leer versículo 3, Bill. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. No estaban nada felices por el hombre que había sido sanado. Y vamos a ver qué pasó el siguiente día. Vamos a versículos 5 a 7, si puedes leer, Bill, por favor. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Muy indignos, muy enojados. ¿Qué cosa mala había pasado de él? Un pobre hombre que jamás había caminado. Acaban de ayudar a un cojo, sí. Ok. Y esta última pregunta en versículo 7 me parece un poco insensata. Aquí un hombre que jamás ha caminado en la vida, le dan poder inmediato para caminar. ¿Y cuál es la pregunta que hacen? ¿Con qué potestad, en qué hombre, en qué nombre han hecho esto? ¿Quién les dio el derecho para hacer eso? El único que pudo haber hecho ese milagro era Dios. Sí. Pero no querían. La gente ciega no quiere tomar en cuenta la verdad. Interesante, no es tan diferente de lo que le pasó a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que él curó al hombre que estaba ciego por mucho tiempo. Sí. Y los sacerdotes o los gobernantes fueron a la familia del hombre ciego y con problemas porque no se llevaban bien con eso. Y en fin, atacaron al pobre hombre ciego que había sido sanado como si él hubiese hecho algo mal. Bueno, los ciegos quieren quedarse ciegos muchas veces. Ok. Pedro comienza en 8 y 9. ¿Ustedes quieren saber cómo hemos sanado a este hombre? Con mucho gusto les digo. Y comienza a darles la explicación en versículo 10, si puedes leer, Bill. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La explicación es fácil, pero ¿ustedes quieren saber cómo hicimos esto? Por Jesucristo de Nazaret. Imagino que al decir Pedro este nombre, Jesucristo de Nazaret, se habrían encogido. Ellos habían pensado acabar con Jesús y sin embargo, mire, que sigue volviendo este nombre a hacerlos. Y ustedes le crucificaron, pero ¿qué hizo Dios con Jesús? Le resucitó de los muertos. Este es el eje del mensaje bíblico siempre. Muy bien, sigamos con el mensaje de Pedro 11 y 12. ¿Cómo respondió él más a ellos? Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una cita del Salmo 118, Bill, y se cita muchas veces a través del Nuevo Testamento, un texto clave para refutar a los judíos. Y pasa hoy en día. A veces la gente busca sabiduría de los líderes religiosos, de los teólogos. Siempre los teólogos, los grandes, han rechazado la sencillez del mensaje de Cristo. Y de nuevo, pensando en diferentes textos en el Nuevo Testamento que usan la idea de la piedra angular, según Efesios capítulo 2, Pablo nos escribe y nos dice que Cristo es la piedra angular y nosotros somos fundados en base a las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Pero de nuevo, lo que pasa es que muchas veces queremos ir en otra vía que no es la piedra angular, que es Cristo. Buscar a líderes religiosos, buscar a teología muchas veces es rechazar la cabeza del ángulo. Isaías también habló de la roca principal que es Jesucristo. Ok, vamos al versículo 12, Bill. Sí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿El hombre puede ser salvo en nombre de Mahoma? No.
En el nombre de Buda. Tampoco. Es que ese texto no es muy popular hoy en día, pero ahí está. Cristo es el único camino. No hay otro aparte de Él. Y yo puedo imaginar a aquellos líderes escuchando, enojados, furiosos. ¿Pero qué van a hacer? Ese problema que tienen. Todo el mundo conocía a aquel hombre lisiado que había sido sanado. ¿Qué hacer? Tiene un problema. Cuando uno no acepta la verdad, tiene problemas, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 13? Dices, entonces viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, muy bien. Al ver el denuedo, es el valor de Pedro y Juan. ¿Y qué tipo de hombres eran? ¿Eran ellos grandes teólogos, grandes expertos? Pescadores, hombres muy sencillos. Sí, al decir que eran hombres sin letras y del vulgo, quiere decir que eran como campesinos sin mucha educación formal. Sin embargo, ahí están hablando con valor y están ganando la disputa con aquellos abogados y aquellos expertos de la ley. Esto había pasado antes. Ellos, al ver a estos campesinos, y habrían tenido su acento campesino, como Bill tiene su acento nuevayorquino, yo tengo mi acento de Alabama, ellos tenían acento de campesino, pero sin temor ninguno, ganando el argumento. Se acordaron de otro campesino que era así también. Amén. ¿Cuál fue el otro campesino que era así? Jesucristo. Estos hombres han estado con Jesús. Qué bueno si la gente diga de nosotros, este es uno de ellos. Sí. Este es uno de los que sigue a Jesús. Y de nuevo, interesante que el poder ver, la gente reconocer que alguien estaba con Jesús, no significa que uno tiene que ser inteligente, o que tiene que tener dinero, o que tiene que tener eso, o lo otro, sino que tiene que confiar en el poder de Cristo para salvar las almas. ¿Y quiénes son los que lo hacen mayormente? ¿Los grandes expertos? ¿Los ricos? No. Son los campesinos. ¿Pero qué van a hacer, Bill? No es difícil. ¿Podrían haber negado el milagro? No. ¿Cuánto hubieran querido negar que hubiera pasado nada? Y voy a ponerme aquí para que lo lean bien, pero lea el versículo 14, Bill. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sí, no pasó nada. Y el hombre, imagino, si él nunca había caminado en la vida, no habría estado sentado, yo parado, imagino que brincando todavía como si hubiera tenido resortes en las piernas. ¿Qué decimos? ¿Que nada pasó? No podemos decir eso, ahí está el hombre. ¿Qué debían haber hecho, Bill? Confiaron y con eso tenían que tomar eso como razón para creer en Cristo y creer en el poder de Cristo. Verdad, pero no quisieron hacerlo porque no les convenía. Bueno, tomaron otro camino. En vez de aceptar a Cristo, decidieron atacar a quienes llevaron el mensaje de Cristo. Vamos a 15 a 17. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conversarían entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a nosotros que los que moraban en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hubiesen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. ¿Qué trabalengua para un nuevayorqueno? Amanecémosles, algo así. Amanecerles. Okay. Vamos a amenazarle, eso sí es más fácil decir. Pensando sin duda que como hombres campesinos podemos intimidarles para que quizás se vayan porque tienen miedo de que se queden en la cárcel, pero no les conocían y no conocían a Cristo. Ahora, ¿cómo va a responder Pedro? ¿Con temor? ¿O sí, señores, nada más? Ya sabemos que no. ¿Cómo respondió Pedro? Dice, llamándolos, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es antes de la respuesta de Pedro. No hablen más de Jesucristo. Como yo recuerdo que mi maestro en la escuela primaria, Gardner, tienes que callarte. Bueno, así estaban ellos con Pedro y con Juan. Ahora la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para mí la respuesta consiste en dos partes. Primero,
Dios nos dice que hablemos. ¿Sí? Ustedes nos dicen que no hablemos. ¿Cuál de los dos debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y me imagino que ellos, siendo judíos que creen o que creían en Dios, sería una pregunta un poco difícil para ellos en su mente luchar con esa pregunta. Sí, ese fue el punto de Pedro. Y la segunda parte, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando uno ve cosas tremendas, cosas maravillosas, algo dentro de sí mismo dice, quiere proclamarlo y decirlo a la gente. Si algún día yo estuviera ahí en Nueva York y de repente pasara por el camino unas policías y a la gente, ahí está el presidente Obama, y se detiene frente a mí y dice, Señor, quiero hablar contigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué voy a querer decir? Mire, que hablé con el presidente Obama. Y si alguien dice, no lo digas a nadie, ¿cómo lo voy a decirlo a la gente? ¿Cuáles eran algunas cosas que ellos habían visto con sus ojos? Según Pedro y Juan, han visto al Señor, a su Señor resucitado. Sí. Tocaron las manos que tenían los clavos dentro de ellas. Vieron y han hecho milagros por el medio del nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Han visto y han oído mucho. ¿Verdad? Los últimos 3 años de ellos han sido viendo y oyendo a Cristo. Habían visto a Cristo resucitado, a Lázaro resucitado, habían visto a Cristo caminar sobre el agua, un montón de cosas. ¿Y ustedes quieren que nos callemos? Imposible. Hay una aplicación para nosotros. Aunque no hayamos visto con ojos físicos estas cosas, con ojos espirituales, Amén. las hemos visto. ¿Y qué debe estar dentro de nosotros? Un deseo para proclamar eso a todo el mundo. Y aunque la gente no quiera oírlo, mire, yo he visto esto en la palabra de Dios. Los cristianos que están muy callados no son cristianos que siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Me acuerdo mucho hasta de Jeremías, que veía a todos y nadie quería escuchar, pero él decía que como dentro de su cuerpo estaba en fuego, que él tenía que hablar, que él no se podía callar en cuanto las palabras del Señor, y tiene que ser igual con nosotros. Por más que veamos la gloria de Cristo, más vamos a querer compartir esta gloria con otra gente. Amén. Ok, terminemos con los resultados. Vamos a 21. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, porque se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Yo antes decía, el hombre ya era viejo. Ya no lo digo, bastante joven, pero 40 años de edad tenía. Pero era viejo el hombre. No, era muy joven, pero de todos modos ya tenía 40 años de no caminar. Y de repente Dios le dio el poder para caminar. ¡Qué gran milagro, Bill! Sí. Y algo pasó en el primer siglo para que el mensaje de Cristo llenara la tierra así sin ejércitos, sin recursos económicos. Llenó la tierra por testimonio de milagros como esto, especialmente por el testimonio de Cristo resucitado. Y que Dios nos ayude a creer más en Él, en base de estos milagros y otros más. Amén. Muy bien, gracias por habernos escuchado y sigan buscando otros videos nuestros en el YouTube. Espero que sean útiles para comprender mejor la Biblia. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga.